Hablar de la editorial Reyauca es también hablar de la editorial número 1 de cromos, figuritas o barajitas en Venezuela. La editorial, fundada el 2 de marzo de 1968 por don Gustavo Nieto Guerra, supo fabricar constantes álbumes de figuritas desde el Mundial de Argentina 78 hasta el de Alemania 2006. Hoy repasaremos uno a uno las portadas e incluso algunos interiores de esta bella editorial, la editorial de La Paloma. El Mundial de Argentina 78 fue elegido para ser el primer álbum de un mundial editado por Reyauca, pero este álbum tendría una peculiaridad que lo hacía imposible de llenar, tal como lo afirman dos importantes coleccionistas de Colombia y Venezuela. Las tripas del coleccionismo fue el de el 78, el de Argentina, pero de una colección ya local. Hubo un proveedor o un fabricante venezolano llamado Reyauca, yo en ese momento eso no lo sabía por supuesto, que editó el primer álbum venezolano de un mundial de fútbol. Recuerdo una anécdota muy interesante que era que había una barajita que era la de Johan Cruyff que no se conseguía. O sea, podía completar todas las demás y conseguir ese cromo era algo imposible, era una historia muy difícil. De hecho, yo llené el álbum y me faltaba ese cromo. Y lo cambié en aquella época por una cantidad de dinero y todas mis repetidas. Y de esa manera completé mi primer álbum. De hecho, en la colección del museo, aquella figurita barajita del crack holandés tampoco la pudimos conseguir. La página de Perú de ese álbum muestra al portero Quiroga junto a Chumpitaz, Meléndez, Velázquez, Cubillas con una imagen que no es de Cubillas, Cachito Ramírez, Cholo Sotil, JJ Muñante, César Cueto, Gorriti, Perales, Soria, Trucha Rojas, Reyes y Juan Carlos Oblitas con una S menos en el apellido. E incluso en una parte dedicada a caricaturas muestra una icónica caricatura de la selección peruana de fútbol. Luego vino el álbum de España 82 con el icónico naranjito en portada, con dos versiones distintas de portada, pero álbum del mismo contenido. Y vino otro de España 82 con un diseño muy peculiar de barajitas. De hecho, en la página dedicada al Perú viene el estadio donde íbamos a jugar la copa, nuestra indumentaria, la mascota, naranjito, el escudo de la Federación Peruana y los jugadores que darán cita en el Mundial: Quiroga, Chumpitaz, Cueto, Barbadillo, Cubillas, Uribe, recordarán estos dos jugadores, y los demás que forman parte de la selección peruana de fútbol. Luego vinieron dos álbumes para el Mundial de México 86, dos más para Italia 90. El Mundial del 94 y 98 solo tendría un álbum por cada edición. Y para el 2002 Reyauca sorprendería con un álbum de un volumen peculiar, un álbum más grande de lo normal, con unas dimensiones nunca antes vistas. Este es el álbum del 82 y este del 2002, un álbum mucho más grande que un álbum normal. Un álbum mucho más grande y además de un volumen muy peculiar. Y finalmente llegaría al 2006, álbum con el que Reyauca le diría adiós para siempre a todos los mundiales de fútbol. En la historia de la Copa América, Reyauca solamente publicó un álbum, este para la Copa América que organizó Venezuela en el 2007. Y para los amantes de las tarjetas, solamente publicó dos colecciones, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más de 500 tarjetas cada una, sin un coleccionador oficial.
Pero Rey Yauca, además de ser parte de la historia de las colecciones en Venezuela, marcó a muchos coleccionistas, ya que iniciaron con estas colecciones en su inmenso camino por este apasionante hobby. Aquí, algunas opiniones de los más representativos. Buenos días, mi nombre es José Prieto, venezolano y con 40 años dedicado al coleccionismo deportivo, y espero darles a conocer algunos aspectos de las colecciones introducidas en Venezuela por la empresa Rey Yauca. Esta empresa inició el coleccionismo de cromos nacionales en el año 78 con ocasión del Mundial de Argentina y se mantuvo en el mercado venezolano hasta el año 2010, cuando culminaron con un set de cartas del Mundial de Sudáfrica. Su mercado era nacional, aunque su distribución era más hacia la región central y capital del país. La mayoría de sus colecciones eran copias de álbumes de otros países y difíciles de completar dada la impresión desigual de sus cromos, lo cual ponía cuesta arriba el trabajo del coleccionista, puesto que a todos nos faltaban los mismos cromos salvo que algún afortunado lo consiguiera. En los álbumes siguientes, 82 al 98, sacaron varios álbumes para cada mundial. Incluso se dio el caso del mismo álbum con diferente portada, tal y como ocurrió con el álbum de Haces Mundiales 1982, en el cual en una de las portadas estaba la selección italiana campeona de ese mundial y en la otra una imagen distinta, con la particularidad de que en el primero de ellos el álbum contaba con 105 stickers, mientras que en el otro contenía 106. Por supuesto, el cromo identificado con ese número no existía. También en el año 94 existieron dos portadas de álbum y el borde de sus cromos era de distinto color, lo cual pensamos que por la escasez del material empleado se vieron obligados a buscar otro tipo de material para completar el tiraje de los cromos. En el año 2002 y 2006 mejoró la impresión equitativa de los cromos, completándose con facilidad los álbumes. En el año 2006 introducen la modalidad de tarjetas, las cuales se obtenían gratuitamente luego de entregar al distribuidor una cantidad elevada de sobres vacíos. Su última aparición en el mercado venezolano fue en el año 2010 con un set de tarjetas de ese mundial. En esa ocasión los álbumes de cromo se dejaron de imprimir por motivos de costo. Espero le haya servido de utilidad. Hola amigos coleccionistas, mi nombre es Alejandro Cabrera y soy un coleccionista venezolano de álbumes de fútbol. En esta oportunidad quiero hablarles de los álbumes Rey Yauca, que fueron editados en Venezuela entre 1978 y 2006, con unos intentos finales de adaptarse a los nuevos tiempos, primero obsequiando por un determinado número de sobres abiertos de su álbum de cromos del 2006, una colección aparte de tarjetas, para cerrar en el 2010 con el Mundial Africano con una colección de tarjetas para luego de eso desaparecer ya definitivamente como editorial. En mi opinión, Agencia Rey Yauca llenó un vacío en el coleccionismo deportivo venezolano, ya que las grandes editoriales de ese entonces, llámese Panini, Navarrete, FKS, Berman y alguna otra que pueda escapárseme, no tenían presencia en el país, por lo que Rey Yauca se posiciona como una opción para el coleccionista venezolano, siendo álbumes que en muchos casos eran copias, no sé si con derechos adquiridos o no, de esas otras empresas, generalmente europeas, pero para el común del venezolano eran totalmente desconocidas, dado que no existía el internet ni las redes sociales como hoy día. En mi opinión, y ya para cerrar, puedo indicarles que a pesar de que la calidad de sus colecciones tenía detalles importantes, el lugar que llenó dentro del coleccionismo en Venezuela le da una importancia histórica que trasciende desde dentro de este apasionante hobby. Aún lamento la desaparición de dicha empresa, la cual se debió en primera instancia al fallecimiento de su fundador, el señor Ángel Nieto, y a la situación económica de Venezuela. Espero que este audio haya esbozado desde mi visión la importancia de Rey Yauca para el coleccionismo venezolano. ¿Qué significó Rey Yauca para Venezuela? Yo creo que Rey Yauca fue un sueño de una persona que hizo soñar a todos los coleccionistas venezolanos. Nos llenó en algún momento la vida, sobre todo cuando éramos niños, y nos hizo desearlo cuando fuimos adultos. Eso fue Rey Yauca. Esta es entonces la historia de la editorial Rey Yauca, la editorial de La Paloma, una de las más importantes de Venezuela. Si quieres saber más sobre otras editoriales, danos un like al video, déjanos un comentario y por supuesto suscríbete para llegar a muchas más personas, más coleccionistas y generar aún más contenido.